Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a seguir con el principio de inducción completa, ¿sí? Así que empecemos con algunos ejemplos. Bueno, me piden que demuestre esta igualdad, ¿no? O sea, yo tengo que poder demostrar, utilizando el principio de inducción completa, que esta igualdad se cumple, ¿sí? O bueno, o decir no se cumple y dar algún contraejemplo o algo. Entonces, siempre recuerden que el principio de inducción completa consta, digamos, de dos partes. La primera parte es verificar que funciona para el n igual 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar qué pasa cuando n es igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando n es igual a 1, significa que yo voy a agarrar el primer término. Nada más, no voy a tener una sumatoria muy extensa, sino que simplemente voy a agarrar el primer término y me voy a fijar si cumple o no con la formulita. ¿Sí? Entonces, agarrar el primer término significa agarrar ese solo, ¿no? Entonces, 1 al cubo debería ser igual que utilizar n igual a 1 en la formulita que a mí me dieron. ¿Sí? Entonces, 1 al cuadrado por 1 más 1, todo al cuadrado, todo sobre 4. ¿Sí? 1 al cubo resulta que es 1. 1 al cuadrado resulta que es 1. 1 más 1 es 2, al cuadrado es 4. Pero este 4 se me va con este 4 y me queda que 1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, con esto, que ya verifiqué que la sumatoria del primer término solo, que sería simplemente 1 al cubo, da igual que usar la formulita. Entonces, con esto, termino diciendo que P de 1 es verdadero. ¿Sí? Bueno, entonces, lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, la segunda parte es suponer que para n igual k se verifica, ¿no? Y entonces, lo que tengo que hacer en esta segunda parte es demostrar esta implicación, ¿sí? Que si se cumple para P de K, se tiene que cumplir para el siguiente, para P de K más 1. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo voy a suponer cierto y voy a ver qué le sucede al término que le sigue, ¿sí? Pero siempre sabiendo que P de K cumple, ¿no? Por eso es una hipótesis. Entonces, con n igual a k, no tengo que hacer nada, sino que simplemente tengo que suponer que eso se cumple, ¿sí? Que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más todos los términos que están ahí hasta el término n igual a k, o sea, hasta el término k. Entonces, igual a k al cubo más k al cubo es igual que, y bueno, pero si n es igual a k, simplemente tengo que reemplazar a n por k. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que mi P de K yo lo supongo cierto. Yo digo que si esto es cierto, quiero ver qué le pasa al siguiente. Entonces, lo que tengo que usar es esto que estoy recuadrando acá, ¿sí? Es la hipótesis. Esto de acá es mi hipótesis de inducción, ¿sí? Lo que yo supongo que es cierto. Yo digo, para el término K funciona, ¿sí? Para el término K, la ficha esa del dominó cae. Entonces, tengo que tener muy presente esto de acá y recordarlo, ¿sí? Que para el término K esto vale.
Entonces, una vez que yo digo, bueno, esto es verdadero, quiero analizar qué le pasa al término k más 1, ¿sí? O sea, no quiero frenar en el k, sino que quiero frenar en un término siguiente. Entonces, ahora quiero ver qué sucede en el término k más 1, sabiendo que con n igual a k era verdadero. Y déjenme que por acá chiquitito voy a dejar anotado mi hipótesis. ¿Sí? 1 al cubo más 2 al cubo más puntito suspensivo, vamos a poner, así no ocupo tanto, hasta el término k al cubo, es lo mismo que hacer k al cuadrado por k más 1 al cuadrado sobre 4. Sí, o sea, eso de ahí era mi P de K. Y mi P de K yo lo supongo cierto. Así que esto de acá va a funcionar siempre. Bueno, entonces cuando yo tengo que analizar el término K más 1, tengo que tener en cuenta mi hipótesis y en algún momento tengo que usarla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la sumatoria hasta el término K más 1? Y bueno, sería igual la sumatoria. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo, si quiero y sigo. Y en el término K, ¿cómo sería? Y en el término K va a ser K al cubo, ¿no? Y en el término, pero yo no tengo que frenar en el término K, tengo que frenar en el término K más 1. Bueno, entonces le incorporo un término más. K más 1 al cubo. ¿Sí? O sea, esto sigue la línea esto. 1 al cubo es 1 al cubo, 2 al cubo es 2 al cubo, 3 al cubo es 3 al cubo. Después viene 4 al cubo, 5 al cubo, 6 al cubo, 7 al cubo. Bueno, n al cubo o k al cubo. Y después, ¿quién viene? Y después del término 18 al cubo, ¿y quién vendrá? Y el 19 al cubo. Y después, bueno, entonces este k es 18 y bueno, el término que le sigue es 18 más 1. ¿Sí? ¿Se entiende por qué estoy agregando un término más que es k más 1, ¿no? K más 1 al cubo. Entonces, en esta primera parte yo lo que sigo es esta secuencia de acá, los términos al cubo, todos los numeritos naturales, todos al cubo. Por eso acá tengo un cierto k y acá le incorporé uno más, nada más. Porque yo tengo que frenar al término k más 1. Y ahora, como tengo que frenar en el k más 1, y yo lo que estoy analizando es si esta formulita funciona. Si yo acá quiero frenar al término 18, ¿qué tengo que poner acá? Y 18 cuadrado por 18 más 1 al cuadrado sobre 4. Y si yo quiero frenar al término 100, y bueno, pongo 100 al cubo más 100 más 1 al cuadrado sobre 4. Bueno, entonces si yo quiero frenar el término k más 1, ¿y qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que hacer k más 1 al cuadrado por k más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Es eso, es reemplazar a mi n por k más 1. Entonces, me queda k más 1 al cuadrado por k más 1 más 1, todo al cuadrado, todo sobre 4. ¿Sí? Y entonces ahora yo la única meta que tengo es ver si esto de acá es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es operar a ambos miembros
hasta que llegue algún momento a descubrir que tengo lo mismo de este lado que lo mismo de este otro. Bueno, entonces, siempre en la primera parte yo tengo que utilizar mi hipótesis de inducción, ¿sí? Porque yo lo que tengo que ver es que si se cumple para acá, se tiene que cumplir para K más 1. Entonces, el que se cumpla para acá lo tengo que usar en algún momento. Y siempre aparece en la misma parte, en la primera parte, ¿sí? Porque yo acá estoy frenando en el término K más 1, que es este de acá. Pero bueno, si acá terminaba en 19, el anterior va a ser 18. ¿Sí? Entonces es como que mi hipótesis inductiva funciona hasta el 18 y yo simplemente le incorporé un número más, el 19, porque me interesa saber qué pasa cuando llego a 19. Entonces, la primera parte, que es hasta el término K, yo lo que voy a usar es mi hipótesis de inducción, que yo digo, eso vale. Entonces, directamente pongo lo que dice mi hipótesis, K cuadrado por K más 1 al cuadrado sobre 4. Y después me quedó este término de acá colgadito, ¿sí? Entonces se lo agrego. Porque hasta acá sería como decir el 18 y este sería como decir el 19. Bueno, entonces me queda K más 1 al cubo. Y del otro lado, bueno, lo empiezo a acomodar un poquitito. ¿Sí? Entonces, K más 1 al cuadrado por... Y acá tengo K más 1 y después más otro 1. ¿Sí? Así que sería K más 2. Todo al cuadrado, todo sobre 4. ¿Sí? Entonces, acá, como de este lado tengo sobre 4 y de este lado tengo de un lado sobre 4, pero del otro lado no tengo nada. Entonces, a mí me gustaría que esta fracción, digamos, se extienda, ¿no? Entonces, lo que hago es simplemente operar la suma. ¿Sí? Entonces, todo dividido 4 y me va a quedar K cuadrado por K más 1 al cuadrado más 4 veces K más 1 al cubo igual a todo esto. Entonces, empiezo a mirar un poquitito. Yo digo, acá tengo un 4, acá tengo un 4, eso ya estaría, ¿no? Y acá tengo un producto de K más 1 al cuadrado por otro término de K más 2 al cuadrado. Entonces, yo me fijo, y en esta primera parte yo tengo un término K más 1 al cuadrado, ¿no? Que vendría siendo este que está acá. Y de este lado tengo un término K más 1 al cubo. Pero K más 1 al cubo es lo mismo que K más 1 al cuadrado por K más 1. Entonces de este lado voy a sacar factor común K más 1 al cuadrado. ¿Sí? Para que ya tenga la misma apariencia que de este lado de acá. ¿Sí? Entonces voy a sacar factor común K más 1 al cuadrado. ¿Pero por qué? Porque lo tengo de este lado, ¿sí? Y yo quiero que me aparezca un término K más 1 al cuadrado, ¿sí? Porque de este lado ya lo tengo. Entonces quiero que del primer lado también me aparezca. Entonces cuando saco factor común K más 1 al cuadrado, ¿qué me queda? Y de este lado me queda un K cuadrado. Y de este otro lado, ¿qué me queda? Y me queda un 4. Y me queda un K más 1. ¿Sí? Porque esto está al cubo. Y si yo saco factor común K más 1 al cuadrado, me queda un término con potencia 1.
O sea, 4 por k más 1. Todo sobre 4. ¿Sí? Y de este lado lo que voy a hacer, k más 1, este 4 lo voy a hacer más chiquitito, k más 1 cuadrado por, y voy a resolver el binomio, ¿sí? La potencia. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar k cuadrado más 2 por k, perdón, más 4, es el doble producto de primero por el segundo, más 4k, más el último al cuadrado, ¿sí? O sea, 4. Todo sobre 4. Entonces ya se va apareciendo mucho más, o sea, yo ya tengo mi 4 abajo, tengo mi término k más 1 al cuadrado y tengo mi término k más 1 al cuadrado. Y bueno, voy a tener que borrar un poquitito arriba para continuarlo. Pero ya casi que ya lo tengo. Entonces, la primera parte ya está. K más 1 al cuadrado por... Y acá abro el paréntesis. El paréntesis de acá, ¿no? Le voy a poner... Me va a quedar k cuadrado. Y cuando distribuyo el 4 me queda 4k. Por 4 por 1, ¿sí? Más 4. Todo sobre 4. Y si se fijan, ya me quedó igualito. Entonces, cuando yo llego a que esto es igual, lo que estoy diciendo es que para el término k más 1, esto es verdadero. ¿Sí? Porque recuerden que yo de este lado tenía hasta el término k y le incorporaba el término k más 1, ¿sí? Hasta el término k y después yo le incorporé el k más 1 al cubo. Y de este lado utilicé la formulita, ¿sí? Esta formulita de acá, pero usando, en vez de n, usando k más 1. Y resulta que me dio lo mismo, ¿sí? Hacer hasta p de k y sumarle un término era lo mismo que directamente hacer la fórmula con el término k más 1. Por eso estoy diciendo de que el término k más 1 resulta que termina siendo verdadero. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya terminé eso, puedo decir que mi formulita original, que era la del enunciado, puedo decir que se verifica para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Y ahí terminé de mostrarlo. Bueno, tengo este ejemplo ahora. Fíjense, la secuencia es 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, después ¿quién vendría? Más 5 por 6, más 6 por 7, más 7 por 8, o sea, un término por el siguiente, ¿sí? El sucesor. Entonces, fíjense, 1 por el sucesor, 2 por el sucesor, ¿sí? Siempre 1 por el que le sigue. Y alguien dijo que es igual a hacer esa formulita.
Entonces yo lo que quiero es verificar por inducción completa si esto es cierto o no. Entonces, ¿qué pasos tenía que hacer? Y el primero, que es el más sencillo, es verificar que funcione con n igual a 1. ¿Sí? Entonces, ese sería lo primero que tengo que hacer. Entonces, es agarrar el primer término, 1 por 2, tendrá que ser igual a, en mi formulita, reemplazar por 1. Entonces me quedaría 1 por 1 más 1 es 2. Por, abro paréntesis, 1 más 2 sería 3. Todo sobre 3. Pero este 3 se me va con este 3 y me queda 1 por 2 y 1 por 2. ¿Sí? Que es 2. Ya queda verificado. ¿Sí? Entonces, mi P de 1 es verdadero. O sea, funciona con el primer número. Ahora voy a suponer que esto funciona con n igual k. Y tengo que demostrar que si funciona con n igual k, tiene que funcionar con n igual a k más 1. Si llego a poder demostrar eso, digo, bueno, se cumple para todos los números naturales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a plantear mi hipótesis, que es con n igual a k. Y bueno, pero con n igual a k sería agarrar todos los términos, 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más piripi, k, porque estoy en el término k, no estoy en el término n, no tienen por qué ser el mismo término. O sea, recuerden que n era el número de términos, ¿sí? O sea, representaba el número de términos. Entonces, yo acá estoy diciendo que sumo hasta el término k. Bueno, hasta el término k es simplemente la misma formulita, pero bueno, en vez de n le pongo k y ya está. K más 1, k más 2, todo sobre 3. Y bueno, y eso digo que es cierto porque es mi hipótesis de inducción. ¿Sí? Mi P de K yo digo que es verdadero. Entonces ahora me interesa analizar qué sucede cuando n es igual a k más 1. O sea, ¿qué pasa cuando yo, en vez de querer frenar en el término k, freno en el término k más 1, en el siguiente, en el sucesor? Entonces, mi sucesión quedaría 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más un montón de términos, más el término k. El término k sería k por k más 1. ¿No? Sería como mi 18 y mi 19, pero ahora quiero agregarle un término más. Entonces sería el k más 1 más otro término más, ¿no? Por el siguiente a k más 1. Y el siguiente a k más 1, ¿qué sería? Y sería k más 1 más 1, que sería lo mismo que k más 2, ¿no? Entonces, ahora esto tendría que ser igual a mi formulita, pero evaluada en k más 1. Entonces me quedaría k más 1 por... Acá tengo k más 1 más 1, ¿no? O sea que me quedaría k más 2. Y acá tengo k más 1 más 2. O sea que me quedaría, ¿qué cosa? K más 3. Todo sobre 3. Bueno, pero ahora que yo lo tengo así,
lo que hago es utilizar mi hipótesis. Yo sé que hasta el término K se cumple mi hipótesis, ¿no? Entonces puedo usar lo que puse para P de K. Entonces voy a poner K por K más 1 por K más 2 todo sobre 3. ¿Sí? Eso va a representar la primera parte y después me falta incorporar la segunda, el término K más 1 más K más 1 por K más 2 igual eso de ahí. Les cuento algo. Si yo hago todas las distributivas, todas las distributivas de un lado, del otro, pero voy a llegar. Termino llegando, hago toda la distributiva a mano y llego, pero bueno, llego si esto era cierto. Si esto era falso, no voy a llegar, ¿no? Porque resulta que esa fórmula no valía. Pero si la fórmula vale, y yo no me doy cuenta de que me conviene sacar factor común o no veo bien, no me doy cuenta, y lo que tengo que hacer es arremangarme y hacer todas las distributivas y va a llegar, ¿sí? O sea, tiene que llegar. ¿Sí? Si no se llegara, repito, sería que la fórmula esté mal. Pero está bueno si pueden empezar a ver qué les conviene sacar factor común o no. O sea, porque mi objetivo es llegar a esto, ¿sí? O sea, que se parezca lo más posible a esto de acá. Entonces, yo ya tengo un 3 pero, de este lado, ¿no? Pero lo tengo acá, de este lado no. Entonces, siempre voy a usar la suma para que me quede un solo término, ¿sí? Entonces, eso sería lo primero. Buscar un denominador común, que va a ser 3. Que yo ya sé que quiero que sea 3, porque lo tengo del otro lado. ¿Sí? O sea, mi intención es hacer que se parezca lo más que se pueda. Pero mucho no me gusta hacer distributiva, porque bueno, hay que hacer bastantes distributivas, digamos. ¿Sí? Y de este lado, bueno, lo único que hago es hacer la suma esa. Entonces, la primera parte me queda igual y después simplemente multiplicar por 3 a esos términos. K más 1, K más 2. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa. Déjenme borrar un poco. Fíjense, yo tengo 3 abajo, que ya lo tengo, buenísimo, y arriba tengo un solo término, que es un producto de K más 1, K más 2 y K más 3. Y de este lado tengo dos términos, no tengo uno solo. ¿Sí? Pero yo tengo acá un K más 1 y un K más 2, y acá también tengo un K más 1 y un K más 2. Entonces los voy a sacar factor común. ¿Por qué? Porque ya los tengo de este lado. ¿Sí? Entonces, al sacar factor común, K más 1 por K más 2, de este término, ¿quién me sobrevive? Y me sobrevive la K esta, que estaba solita, ¿no? Porque K más 1 y K más 2, y K más 1 por K más 2 lo saqué afuera. Entonces, lo único que me sobrevive es un K. Y de este lado, si yo saco el K más 1 y el K más 2, lo único que me queda es el 3. Bueno, más 3. Y ahí, si se dan cuenta, ya me quedó igual.
¿Sí? Ya me quedó igualito. Entonces, como ya me quedó igual, ya lo termino ahí el ejercicio. Esto significa que mi P de K más 1 es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Yo utilicé mi hipótesis de este lado, le incorporé un término más, que era el término K más 1, y de este lado lo único que usé es la formulita reemplazando mi n por K más 1. ¿Sí? O sea que la hipótesis más el último término era lo mismo que usar la formulita en K más 1. ¿Sí? Entonces voy a terminar diciendo, bueno, lo escribo abajo, que 1 por 2 más 2 por 3 más un montón de términos, n por n más 1 es igual a hacer ese número por n más 1 por n más 2 sobre 3. ¿Sí? Eso de ahí, que era mi problema, digamos, se verifica para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Bueno, tengo esto ahora, ¿sí? Tengo que 9 más 13 más 17 más 21 hasta el término 4n más 5 es lo mismo que, supuestamente es lo mismo, que hacer 2 por n cuadrado más 7 por n. Pero pensemos un poquito más detenidamente esto, ¿no? Siempre hay una regularidad, digamos. O sea, yo en los anteriores tenía la suma de los números naturales, el 1 más el 2 más el 3 más el... Después tenía la suma de los números pares, el 2 más el 4 más el 6. Pero también pueden haber cosas que sean un poquito más extrañas, digamos, tampoco tanto, ¿no? Pero digamos, si yo me fijo del 9 al 13, hay un salto de 4 unidades, ¿no? Pero del 13 al 17, de vuelta, hay 4 más 4, ¿sí? Entonces, después del 21, ¿qué vendría? Y 21 más 4, 25. Y después del 25, ¿qué vendría? Y 25 más 4, ¿sí? O sea, siempre se mantiene una regularidad en algún crecimiento, digamos, o decrecimiento. También después vamos a ver cómo se pueden ir achicando todos estos, ¿sí? Pero también con cierto periodo, ¿sí? O sea, que se vaya repitiendo. Entonces, por eso, esto de acá es una máquina de decirme cuánto vale en el término que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, en el término 1, ¿cuánto vale? 9. Entonces, en el término 1 sería 4 por 1, que sería 4 más 5, 9. Perfecto. El término 2, que sería el 13, supongamos que yo no me doy cuenta que es 13, y acá tendría que poner el término 2, y 2 por 4 es 8, y 8 más 5 resulta que es 13, ¿sí? En el término que le sigue, el 17, y bueno, yo acá en vez de 2 tendría que ubicar al número 3, ¿no? 3 por 4, 12, más 5, 17, ¿sí? Entonces, se entiende de que esto no es que sale de cualquier lado, sino que siempre se mantiene una cierta regularidad entre los números que voy poniendo, digamos, ¿sí? Entonces, y como son saltos de 4, por eso es que aparece 4 por el número, ¿sí? Porque tengo que ir haciendo saltitos de 4. Si el salto fuera mayor, y bueno, yo acá tendría que poner un salto mayor, 5, 6, qué sé yo, dependiendo de qué saltos vayan dando los numeritos, ¿sí? Y ese más 5 en realidad es desde donde empieza, ¿sí? Porque no arranca, digamos, porque acá, antes del 9, yo podría hacer 9 menos 4 y podría tener al 5. Y después el 5 menos 4 y podría tener al 1.
¿sí? Pero como arranca en el 9, y bueno, entonces yo le sumo 5 para que en el término 1 me quede el 9. ¿Sí? Bueno, no importa, digamos, pero todo va teniendo su lógica, digamos, ¿sí? Entonces, yo lo único que me piden es demostrar que esto es igual, ¿no? Verificar que eso sea igual. Entonces, hago lo que ya más o menos sé hacer. Primero, verificar con n igual 1. Entonces, ¿qué significa? Y significa agarrar el primer término, ¿sí? Porque n era la cantidad de términos, no el número de términos. Entonces, el primer término, si yo agarro un término solo, tengo que agarrar el 9 solo. Y esto debería ser igual que utilizar la fórmula con n igual a 1. ¿Sí? Y me quedaría 2 por 1 al cuadrado, que es 1, más 7 por 1, que es 7. ¿No? Y me queda que 2 más 7 resulta que es 9. ¿Sí? Entonces acá ya verifiqué que P de 1 es verdadero. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es suponer mi hipótesis de inducción y plantearlo eso como algo verdadero, que con n igual a k esto cumple. ¿Y esto qué significa? Que 9 más 13 más 17 más todos los términos más 4 por k más 5 es igual a 2 por k cuadrado más 7 por k. ¿Sí? Y eso es verdadero. Lo voy a tomar como verdadero. Es una suposición. ¿Sí? Entonces, ahora me toca analizar qué pasa con el término k más 1. Bueno, entonces lo que voy a hacer es mi sumatoria, 9 más 13 más todos los numeritos de ahí, hasta el término k primero freno en el término k, y freno en el término k ¿por qué? Y porque quiero usar mi hipótesis de inducción, ¿sí? Por eso freno en k, y después le incorporo, le agrego el término k más 1. Y bueno, pero el término k más 1, como esta parte de acá era una máquina de decirme lo que vale en ese término, y bueno, yo tendré que hacer 4 por k más 1, que es el término que quiero ver qué le pasa, más 5. Y esto debería ser igual a utilizar mi fórmula con n igual a k más 1. Así que me quedaría k más 1 al cuadrado más 7 por k más 1. ¿Sí? Bueno, entonces hago lo que vengo haciendo siempre. Utilizo mi hipótesis de inducción. Entonces, 9 más 3 más 17 más 21 más todo lo que sigue, hasta el término k, 4 por k más 5, es igual que 2k cuadrado más 7k. Entonces todo eso lo reemplazo y digo 2k cuadrado más 7k más, y me falta incorporar este término. ¿Y este término quién sería? Y sería 4k, voy a escribirlo. Y después sería 4 por 1, sería 4, más 5 sería 9, ¿no? Más 9. Bueno, y esto sería igual a ¿quién? A 2 por
hago el desarrollo, k cuadrado más 2 por k más 1, cierro, más 7k más 7. ¿Sí? Bueno, y acá simplemente acomodo un poquitito. Me queda 2k cuadrado. Después 7 más 4 más 9. ¿Sí? Entonces, acá hago la distributiva. 2k cuadrado más 4k más 2 más 7k más 7. De este lado ya no puedo hacer más nada. 2k cuadrado más 11k más 9. Y de este lado acomodo 2k cuadrado y después tengo 4k y 7k. Entonces tengo 11k. Y después tengo 2 por acá y 7 por ahí. Entonces tengo 9. Y se terminó. Ya llegué a que son iguales. Perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, como ya llegué a que son iguales, significa que mi P de K más 1 funciona, ¿sí? Porque dio lo mismo hacer toda la sumatoria, que en realidad no hice toda la sumatoria, sino que apliqué mi hipótesis. ¿Sí? Entonces, como mi P de K más 1 también es verdadero, voy a terminar diciendo que el enunciado, mi sumatoria, se verifica para todo n perteneciente a los naturales. Bueno, vamos a cortar la clase acá. Yo les voy a pasar 2 ejemplos más para ver a ver si ustedes pueden demostrarlo. Y bueno, y cualquier cosita la semana que viene vemos cómo se resuelve, si es que hay dificultades o no. Pero me gustaría que practiquen ustedes un poquitito para ver si se puede o no se puede. Así que bueno, nos vemos entonces la clase que viene.